En otro contexto. La verdad que no sé qué pasó este año, fue caótico. En algún momento se perdió todo el contexto habido por haber. Es un tema, eh, y el tema de la estructura en general, o lo que estaba bosquejado, desapareció. No, en parte también porque es el tema de menos días, porque quiera o no, la cosa estaba pensado en otro contexto y bueno, el tema se nos complicó un poco la existencia y se nos traspapeló no solamente eso, sino también los horarios, un montón de cosas. Por eso inicialmente hasta estaba la posibilidad de conversar un poco acerca de existía la posibilidad de llegar un poco a algunos puntos escatológicos. Digamos, esto debería entrar en otro contexto. Y de alguna forma el contexto era parte, iba a ser el tema de la palabra de Dios. Así que, bueno, entonces vamos a tener que resumir un poco el asunto. Hay alguna cosa interesante en la escritura para entender un poco, si se quiere, digamos, cómo es el panorama, digamos, de la Biblia respecto a esto. Y sobre todo porque es interesante entender esto por todo el mal uso que se está haciendo de la actualidad en cuanto a estas cuestiones que están dando vueltas por ahí, mucho más con... A ver, yo recuerdo en mi época, en los primeros tiempos de la, digamos, de mi vida cristiana, cuando hablamos sobre el tema de los dones que pretende estar vigente por parte de los grupos pentecostales y cosas por el estilo, decíamos que eso era falsa doctrina. O sea, el tipo que pretendía que tenía donde y la vigencia, donde sanidad, donde lengua y cosas por el estilo, decíamos que era falsa doctrina. Hace un tiempo para acá, al mundo cristiano le llegó si se quiere, la mesura del mundo, entre comillas. Digamos, lo que políticamente es correcto y el tema de la tolerancia, entre comillas, religiosa. Como si cuando decimos que algo está mal o equivocado, eso no, implica que no existe tolerancia. Entonces hace un tiempo para acá, un par de años para acá, en el mundo cristiano se empezó a hablar de los cesacionistas y de los no cesacionistas. Entonces, las dos posiciones son correctas. Los cesacionistas son aquellos que esos dones, los dones carismáticos cesaron, y los no cesacionistas son aquellos que dicen que no cesaron. Y se producen debates hasta televisados en el mundo cristiano acerca de lo que dicen que eso están o que no están vigentes o están vigentes, y que los dos está bien. O sea, vos aceptás la postura que quieran. Por supuesto, el próximo paso va a ser la aceptación, y de hecho ya está, hace tiempo también está empezando a aparecer, incluso algunos casos de buenas editoriales también he visto que han publicado libros acerca de aquello que enseña la pérdida de salvación. Libros que cuestiona aquello que dicen que decimos que una vez salvo, para siempre salvo. Entonces ya ahora el próximo paso va a ser eso. Está bien que vos enseñes que la salvación se pierde y está bien que enseñes que no se pierde. Entonces entramos en un mundo de grises. El gran problema es que en el mundo de grises nos olvidamos que en el fondo lo que estamos haciendo es estudiando la palabra de Dios. Hay cosas que la palabra de Dios, digamos, no tiene una última palabra, en el sentido que queda un poco en el terreno de los grises. Y cuando entramos en este terreno, a veces nos olvidamos
Hay hermanos que, por ejemplo, fíjese el tema de la Navidad. Hay gente que dice, no hay que festejar la Navidad. Y dice, porque esto es paganismo y te cuestiona de tal manera que que ya es pecado festejar la Navidad. La verdad que la Biblia no dice ni una cosa ni la otra. De hecho, es un tema que a la palabra de Dios no le importa meterse, porque no es su finalidad. Pero sí, Dios ha provisto de principio para que la iglesia o los hermanos pudiésemos aplicar ante la emergencia o surgimiento de ciertas cuestiones prácticas que parece que está en el mundo del gris, donde vos decís que es negro no tiene fundamento, decís que es blanco tampoco tiene fundamento. Y esto es lo que enseña Pablo en Romano, en 1 Corintios, cuando hablamos sobre cuestiones que tienen que ver con la práctica, como es el tema de la carne. O sea, antiguamente las vaquitas antes de salir al mercado, para la venta era sacrificado primero a los ídolos. Entonces hay un hermano que empezó a decir, no, pero mira, macho, esto fue sacrificar a los ídolos, yo no lo como. Y a otro hermano dice, mira, me importa el tres pepinos, para mí los ídolos no existen, no son nada, yo lo como igual. Y empieza un conflicto. Es el famoso tema de cuando Pablo habla de la conciencia más débil y cosas por el estilo, el que tiene una conciencia más fuerte actúa de una forma, lo que tiene una conciencia más débil actúa de otra forma. Establece un principio, a tratar estas cuestiones. Son algunas cuestiones prácticas, pero en cuanto a doctrina, ¿ok? Tenemos, pocas cosas que dividen un poco el agua. Y tiene que ver fundamentalmente con algunas cuestiones de los eventos, de porvenir. Tiene que ver con cuestiones relacionadas si existe o no existe el arrebatamiento pretribulacional, si las tribulaciones son 7 años literales, que si la iglesia va a pasar por la tribulación, que si el milenio es literal o es figurado. Pero de cualquier forma no hay ninguna duda acerca del regreso, literal de Cristo, cualquiera sea la posición, y el juicio final de Dios sobre la humanidad. En el medio hay algunos matices. Claro, estos matices existen porque la Biblia no hay una palabra final que diga así, mira, ¿sabe qué? Dice, yo voy a volver antes de la tribulación, después viene 7 años de tribulación, después viene el milenio literal. Entonces, si hubiera un versículo que diga eso, no estaremos discutiendo. Pero el punto central es que, en todo caso, tenemos alguna diferencia sobre cómo entender esas cuestiones finales, entre comillas. El gran problema sería si nosotros negásemos el regreso, la segunda venida de Cristo, porque no hay duda sobre eso y la Biblia es muy clara y no hay ninguna duda que habría un problema doctrinal serio, grave, o lo que llamaríamos falsa doctrina. Así que en estas cuestiones yo creo que no debemos tener un poco de cuidado y hay cuestiones que hay que llamarlo como son, si son errores doctrinales, y hay que llamarlo como son. Y no es lo mismo que vos que salgas por la vida gritando o enseñando o practicando, venga que lo voy a sanar, otra cosa que prediquemos el Evangelio. Esto será algo así como que traiga una persona que tiene una casa que tiene como un taller, que ahora es una zapatería, pero en su momento no había nada, y el tipo, un local va, y delante del local puso una parrillita y vendía choripanes, sándwiches vacíos, cosas por el estilo. Era la época que, o sea, es un lugar que cuando vuelvo al centro, vuelvo a la oficina, siempre paso por ahí, está dentro de Ciudad Vista. Era la época que Silvana seguía con su esfuerzo, quería que adelgase y quería que estuviese haciendo dieta. Y yo cuando volvía, paraba ahí, me clavaba un choripán y un sándwich vacío con los ojos cerrados mínimo.
llega a casa, no quiere comer, ella está contenta que no está haciendo dieta, no come. Ahora, y un día, y él siempre estaba con una radio cristiana ahí, escuchando, y me dijo, ay, hermano, pastor, que y un día le dije, che, llama a Daniel también, le digo, contame un poco tu testimonio de conversión, ¿cómo llegaste a conocer a Cristo? Y me cuenta que su mamá era la que iba a una iglesia allá en el Bajo Flores, y que siempre oraba por él, pedía oración por él. Y un día, su madre, el pastor de la iglesia, le pidió que le hiciera una prenda íntima de él, para orar imponiendo la mano sobre esa prenda íntima. Y yo le digo, ¿qué le llevó tu vieja? Mi calzoncillo, dice. Lo quiero que le llevó uno limpio, ¿no? Pero mientras tanto la madre llevaba eso, él estaba tirado en la cama drogado. Entonces me dice, no sé cómo sabe, porque estaba tirado drogado, pero en el momento que el pastor, no sé, por eso no sé cómo sabía, imponía la mano sobre su prenda íntima orando por él, empezó a sentir un fuego que lo quemaba. Dice, y no pude quedarme en la cama, me levanté y salí a la calle, dice. ¿Y sabe qué? Me dice, ¿y sabe qué, pastor? Me dice, ¿qué? No vi persona, vi demonio. Y ese día entendí, o supe que tenía que ser un soldado de Jesús. Le digo, y, bueno, para él es salvo, porque eso es su testimonio de conversión. Toda esa cosa que viene a cuento precisamente de toda la mentira que hay dando vuelta, y que indudablemente creer o no que los dones carismáticos cesaron o no, indudablemente trae consecuencias. Consecuencias graves, sobre todo por el tema con lo que tiene que ver con la salvación. Y que indudablemente este tema de si los dones están vigentes o no, han llevado y sigue llevando miles y miles de personas al infierno, ¿sí? Con la seguridad de que soy salvo, pero marche preso. Entonces el tema es así, escúchame una cosita. El gran problema es lo siguiente. Yo le dije, en una de las predicaciones, le dije, esta es parte de, es una de las 3 etapas que la Biblia habla de este tema. Hice esa mención por lo menos 2 veces. Pero es interesante entender esto. Primero principal. El otro día le dije, ayer o anteayer de paso, dije, bueno, leemos el capítulo 2, leímos del Hebreo 1 al 4, luego fíjese el 2 en particular, no, el 13, el 4 en particular. Hay una cosa, es decir, digamos, interesante de la Biblia, que habitualmente no le damos bolilla porque, lo que siempre le digo, porque vemos la Biblia como elementos estancos. Y entonces no relacionamos, ¿ok? Y eso pasa que después se nos pierde cosas en el medio, muchas cosas. Ahora, entienda bien lo siguiente. ¿Cómo sabemos que hay cuando... Ahora, bueno, tenemos la Biblia para de alguna forma confrontar, aunque tengamos la Biblia para confrontar, la verdad que habitualmente tampoco, o muchas veces no lo usamos para confrontar. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado lo que hablamos muchas veces, a ser nulo en cuanto a capacidad de análisis y capacidad crítica. Y de alguna forma, con el correr del tiempo, dependiendo ciertas extracciones eclesiástica o teológica, al pastor lo respetamos más o menos, de manera que en muchos sectores, como por ejemplo el tema de dentro del mundo carismático, existe prácticamente una especie, digamos, de culto a la persona del pastor. Es como que el pastor es intocable. Si él dijo A, entonces todo el mundo tiene que obedecer. Claro, a veces nosotros, en el mundo bautista, a veces nos vamos al otro extremo. El pastor andamos mojando la oreja. Yo recuerdo un pastor contaba que un día él estaba en la puerta de la iglesia charlando con su vecino y él haciéndose lo importante, es el pastor de la iglesia, y un momento sale un miembro de su iglesia, se va y dice, ¡hey, chao negro, nos vemos, eh! Y el tipo
mucho pastor y vino uno, el negro, no vamos, y como que bueno, le tiró todo para abajo. Entonces el tema es, evidentemente no es ni una cosa ni la otra, pero aún muchas veces, aún en el mundo de iglesia biblicista, donde hay pastores que se ponen en esa posición donde, o sea, tiene esa cosa media persecuta, ¿viste? Y ve, digamos, conspiraciones por todos lados. Entonces te impone cosas que no son bíblicas, de toda naturaleza y estupideces, y de alguna forma exige un cierto tipo de cuasi adoración porque es el pastor. Pero el tema es esto, sin ir a los extremos. Muchas veces, por supuesto, tenemos que estar en el punto justo de las cosas, o equilibrado de la Biblia, pero el gran problema muchas veces con estas cuestiones es que se nos ha enseñado a tener una mente bastante chato. Entonces aceptamos las cosas como son, no nos preguntamos, no cuestionamos, no relacionamos y pasamos la vida perdiendo demasiadas cosas. Bendiciones a la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora fíjese un detalle. ¿Cómo sé yo que el que me está predicando, enseñando es la palabra de Dios? Nosotros hoy tenemos la Biblia y podemos realmente y deberíamos analizar y confrontar si lo que se nos enseñó, si nos predicó, es correctamente a la luz de la palabra de Dios. Pero antiguamente no tenía esta posibilidad. Hasta que no se completó toda la revelación de Dios, no teníamos, el ser humano no tenía la palabra de Dios completa en sus manos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasaba? Vamos a Génesis capítulo 50. Fíjense un detalle. En Génesis capítulo 50. Estamos terminando, o se está terminando el libro de Génesis, ya se murió Jacob, ya lo enterraron, ya volvieron, recuerda que Jacob no lo enterraron en Egipto, sino que fue enterrado en el sepulcro de sus padres, digamos, en Canaán, y ahora vuelven los hermanos otra vez a Egipto, ¿ok? Así que está toda la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob en Egipto. Llega el versículo 22, 50-22, y dice así la palabra de Dios. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y sabemos después por los relatos de Éxodo que cuando los judíos salieron se lo han llevado con ellos. Y José le dice lo siguiente, Dios lo va a visitar. Y dice, ciertamente lo va a visitar. Entonces el día que ocurra eso, se lleva mis huesos. Otra vez revelación progresiva. José dijo, Dios lo va a visitar y llévese mis huesos. Nada más. Después vamos a ver en Éxodo que lo va a visitar significa que se lo va a llevar de Egipto y con las condiciones que después Éxodo nos relata. Ahora, ¿sobre qué base de la Biblia o de la revelación existente en ese momento José le dijo a los hermanos que Dios lo va a visitar? ¿Sobre qué base bíblica en relación con la revelación existente en ese momento Dios lo va a visitar? Ninguna. ¿Por qué? No se escrito nada. Porque hasta ese momento no había nada revelado y escrito. ¿Estamos? Hasta ese momento, ¿se acuerdan cuando vimos un poco esto en la escuela dominical? Yo le dije, mire, la realidad es que lo único que mantuvo unido a los judíos en Egipto, no había
No era que ellos decían, venga muchachos, se reunían los ancianos, vamos a leer lo que nos dejó, Dios nos revela a través de nuestro patriarca Jacob, y dice Jacob dijo... O sea, lo único que mantenía unido a ellos era el hecho de la pertenencia a ser parte de una única descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, nada más, O sea, por eso fíjese que, de hecho, la identidad que ellos tenían era fundamentalmente, ¿qué cosa? Era, somos todos hermanos, pero cada uno tenía bien fuerte arraigado, ¿qué cosa? La identidad tribal. Era parte de una tribu. Era de la tribu de Judá, de Benjamín, de Isaacar, y lo que venga. Si usted entiende esto, van a ver que por qué motivo la realidad es que los primeros tiempos de Israel en Palestina era una confederación de 12 tribus. O 13, qué sé yo, depende de cómo hace con los levitas. Pero una confederación, si usted lee el libro de los jueces, van a ver eso, eran las tribus que se juntaban para aún agarrarse tiro entre ellos mismos. Es decir, esta era la identidad que ellos tenían. No había una identidad que los nuclee, porque a diferencia de nosotros, vieron que el otro día hablamos de los bautistas, la historia, uno dice, bueno, el luteranismo fue fundado por Lutero y así, y los bautistas y nosotros estamos orgullosos que lo que nos dio origen fue, digamos, conjunto de iglesias que tenían una misma convicción sobre la palabra de Dios, que esa convicción común los unió y eso dio origen al movimiento bautista. Pero los judíos, el pueblo de Israel no tenía eso, ni siquiera era entre comillas pueblo de Israel. Porque ¿se acuerdan qué fue lo que Moisés le dijo a Faraón cuando dijo, ¿el Dios de quién los encontró? ¿Se acuerdan que dice? El Dios de los hebreos. ¿Ok? Es decir que ni siquiera tenía una identidad nacional, para decirlo de alguna forma. ¿Y se acuerdan? El problema es que hasta ese momento todo lo que ellos tenían era tradición oral. Era lo que se venía transmitiendo generación tras generación. ¿Sí? Y yo me imagino ese tiempo que no había ni tele, ni computadora, ni celular, ni nada por el estilo. Se reunía a la noche, los viejos contaban, como pasaba en todos los pueblos antiguos, contaba hacia la generación siguiente la tradición oral que él recibió de sus padres. Entonces, lo único que ellos tenían era tradición oral. Esa tradición oral, esa identidad de ser parte de una tribu que es parte de un grupo de hermanos, es la única identidad que los judíos tenían. Esa era su identidad, era descendiente de hebreos, porque Abraham era hebreo. ¿Ok? Nada más. Ellos no tenían otra cosa. No tenían ni siquiera una ley que los identifique, una ley común, entre comillas. Así que, fíjese el detalle, ¿no? El punto es que José ha tenido revelación de Dios de forma individual, que dijo, mirá que Dios lo va a visitar y el día que ocurra, se llevan con ustedes mis huesos. Libro siguiente ya comienza a relatar, o sea, salta la distancia desde José, la muerte de José, hasta 400 años. O sea que entre Génesis y Éxodo salta Dios 400 años para relatar, es como si fuera una película, muestra diciendo 400 años antes. Y entonces ahí desaparece y digamos se fuma la imagen, se pone oscura la pantalla y después dice 400 años después. Pum, nos fuimos a Génesis, a Éxodo. Y ya no cuenta lo que está pasando de 400 años después. Los judíos se reproducieron como conejos. Era una masa impresionante. Los egipcios dijeron, y tienen razón, a ver, sociológicamente, políticamente, lo que hicieron, humanamente hablando, los egipcios lo que hicieron era perfecto. Era un grupo de judíos o de hebreos que se mantuvieron en el barrio, fundaron o crearon el barrio hebreo y hizo una plaga, hermano. O sea que cuando a estos muchachos se le antoja y sale a traficar,
y se conecta con algún traficante de armas. Se arman, vienen y nos pisotean. Así que, ¿qué hacemos? Fíjense que Satanás no es original de nada, porque lo primero que hicieron, dijeron ¿qué cosa? Una especie, digamos, de purga, si se quiere, sanitario. Si todo lo que nace varón, vamos a liquidarlo. Entonces, esto de un lado, digamos, adquiere, digamos, de alguna forma, porque después de la guerra moderna pasó lo mismo, ¿ok? Este tema de la pureza, digamos, o racial, corrupción étnica, lo que sea. Porque hay una regla de esto: si vos matás a todos los pibes, esto significa que la población adulta se va envejeciendo. No hay recambio generacional. ¿Okay? Y esto pasa, por ejemplo, fíjense, en Japón hay una preocupación muy grande por este tema del envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque allá los muchachos no quieren casarse, no quieren tener hijos hasta los 30, 40 pirulos, porque quieren privilegiar su carrera, su oficio. Entonces la sociedad japonesa se encuentra con un problema, que los viejos se hacen cada vez más viejos, pero no hay nadie, ninguna generación que va apareciendo en el medio que va produciendo, digamos, ese recambio de generación, la entrega de la posta hacia la generación siguiente. Entonces dijeron, mire, hagan una cosita. O sea, Faraón dijo, bueno, listo, matemos a todos los varones. O sea que por un lado le estoy sacando, en principio, a aquellos que pueden mañana levantar un arma, empuñar un arma contra nosotros. Pero por otro lado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las mujeres? O empieza a disminuir generación tras generación la cantidad de población, o inevitablemente en algún punto van a tener que ir a buscar un egipcio. Entonces se produce una mezcla racial, entre comillas, y eso, mire, es una política que han utilizado muchos digamos, imperios para evitar el surgimiento del nacionalismo. ¿Okay? Los asirios hacían eso. Por esa razón, el reino del sur no quería saber nada con el reino del norte, que los 10 tribus que fueron conquistados por los asirios. ¿Por qué? Porque el imperio asirio propugnaba lo que era la mezcla racial, de manera que los del sur, o sea, el reino del sur, decían que los otros eran todos unos herejes. No lo querían. Fíjense los tiempos de Cristo, Juan capítulo creo que 5, 4 o 5 por ahí, cuando tienen encuentro con la mujer samaritana, y le dice, entre judíos y samaritanos no se tratan. ¿Por qué? Porque los tratan como gente impura que ya no son judíos. Entonces fíjese que esto, o sea, la consecuencia de esto era que, bueno, las mujeres o se morían todas solteronas, por lo tanto no pueden seguir procreando, o tenían que mezclarse racialmente. Pero, o sea, era una política, desde el punto de vista humano, era una política inteligente. Pero ¿qué pasaba? Así todos los judíos seguían siendo conejos, y así que decidieron utilizarlo como esclavo, mano de obra barata, y totalmente descartable, ¿okay? Desechable. Así que así comienza el libro de Éxodo, entre comillas. Entonces, 400 años después, aparece Moisés. Y Moisés, si usted lee el capítulo 3, Dios le dice a Moisés, andá y decirle que el Dios de vuestros padres los encontró, lo está visitando. Y la primera objeción que hace Moisés es, ¿qué es? Ellos conocían al Dios de los hebreos, el Dios de nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, pero sabían de ese Dios de lo que venía de la tradición oral. Ni siquiera sabían cuándo se llamaba ese Dios. Así que una primera cosa que le dice a Moisés fue, Moisés le dice a Dios, bueno, yo voy, y me dice, ¿y cómo se llama Dios? ¿Qué le digo? Y lo primero que Dios le dice, yo soy. Famoso yo soy de Cristo en el Nuevo Testamento. Dice, y aquí yo soy, me ha enviado, y así sucesivamente. Y fíjese que con Moisés Dios hizo el primer gran bloque de milagros. Porque antes de Moisés no había ningún bloque de milagro de nada. No ha existido. ¿Sí? Ese, digamos, concentración de milagros, la intervención directa de Dios sobre
digamos, en la historia de la humanidad. No ha existido. ¿Sí? Y con Moisés es que se produce esa primera intervención. Y si usted analiza un poco, y después lo vamos a ver después, pero con Moisés, la forma que Dios utiliza para dar autenticidad al mensaje mensajero fue a través de ¿qué? De los milagros. Porque Moisés no se quedó conforme con que, bueno, sí, el Dios de Abraham y yo soy que soy, me dijo, no. O sea, Dios, fíjese, de hecho, lo primero que hace Moisés cuando llega frente a Faraón es con el milagro de la vara. ¿Ok? Entonces, fíjese que después, usted cuando analiza lo que ocurre después, cuando ya Egipto, los judíos salieron, en varias oportunidades Dios apela, o Moisés apela a todo lo que ustedes vieron y no creen todavía. ¿Se entiende la idea? Todo lo que vieron y no creen todavía. ¿Sí? Así que vamos ahora a Deuteronomio 18 y vea alguna cosita interesante. Alguien que quiera leer del versículo 15 hasta el final. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. No entra en detalles, pero fíjese lo siguiente. Tenemos una primera etapa donde, por ejemplo, José tuvo una visión, sueño, lo que sea de Dios. Digo, Dios lo va a visitar y con Moisés se cumple esa visitación. Aquí Moisés anuncia, ustedes hicieron bien, yo no voy a hablar más directamente con ustedes, sino que voy a hablar de los profetas. ¿Ok? Y aquí Moisés da 7 requisitos de lo que es un profeta. Requisitos tales como, por ejemplo, que tenía que hablar en nombre de Jehová, no en nombre de otros dioses, tenía que Dios colocar la palabra en su boca. Nos habla acerca de, digamos, del tema de que el profeta no podía contradecir las revelaciones existentes y así sucesivamente. Es interesante que el primer requisito de un profeta, ¿cuál es? Que voy a levantar un hermano como vos. O sea, el primer requisito de un profeta es que tiene que ser judío. O sea que cualquiera que lo que anda con pretensión de ser profeta, la pregunta es, ¿sos judío o no? No judío espiritual ni en ninguna de estas estupideces. Judío étnico. Y tenemos una prueba de esto. Primero Romanos 3, Pablo dice claramente, a los judíos les fue confiada ¿qué? La palabra de Dios. Tenemos otra prueba de esto. Todos los escritores de la Biblia fueron judíos. No hay ningún gentil. Y no me diga con el tema de Lucas, porque Lucas nunca fue gentil. Todo eso emerge de una mala interpretación de un pasaje de la Biblia. De dice que este era judío. No, Lucas era judío también. Todos los escritores de la Biblia fueron judíos. ¿Ok? Así que a quien Dios les ha dado la responsabilidad de traer la palabra de Dios, ha sido a los judíos. Y aún, si usted quiere discutir un poco sobre el tema de los dones, por ejemplo, el don de profecía que tenemos en el Nuevo Testamento, sepa que yo creo que si usted analiza correctamente 1 Corintios 12 y 13 y 14, esos dones
carismata que daba a la iglesia nunca fue dado a los gentiles, sino solamente a los judíos. Entonces tenemos una primera etapa donde a través de sueños, visiones, lo que sea, por ejemplo, el caso José recibe de Dios sueños, visiones, lo que sea, de que él iba a visitar, iba a sacar a los judíos de Israel, o de Israel, de Egipto, y entonces le dice, el día que eso ocurra, se lleva mi resto con ustedes. Ya estando en esa primera etapa, o cumplimiento, Moisés le dice a los judíos, al pueblo, hicieron bien cuando pidieron que Dios no les hable directamente. Entonces, a partir de ahora, Dios va a hablar a través de los profetas. Y da una serie de requisitos, y uno de los requisitos, el primer requisito que tiene que ser judío, y fíjese que en el versículo 22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumplió lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Ok? Entonces, otro requisito del profeta es que lo que dice se debe cumplir. Ahora, la pregunta es esta. Yo vengo y le digo, vino a mí palabra de Jehová y Jehová dijo, dentro de 1500 años, qué sé yo, la cámara esa va a explotar. Si sobre 1500 años, sabe que es terrible cámara. Y usted dice, alabado sea Jehová. ¿Cómo sabe usted de que dentro de 1500 años realmente se va a cumplir la palabra? Dice, si el que dice lo que dice el profeta y no aconteciere, entonces el tipo está chamullando. O sea que durante 1500 años estamos con el corazón acá para saber si el tipo realmente habló en nombre de Jehová, de verdad, o chamulló. ¿Se entiende? Si dice Dios lo que el profeta dice no acontece, no le den bolilla. ¿Y cómo voy a saber si me está diciendo algo que va a ocurrir dentro de 1500 años? ¿Se entiende la pregunta? Fíjese, primer rey, fíjese que acá tenemos en la apostasía de Israel, o Reino del Norte, post-división. Usted sabe que después que se muere Salomón, ¿quién lo sucede en el trono? ¿Cómo se llama su hijo? Roboam. ¿Ok? Este Chochamu, el día de su, digamos, de asunción, o sea, lo proclama el rey, llega a todo Israel para esa proclamación. Pero le pide algo el pueblo de Israel. Dice, macho, dejate romper la paciencia. Tu viejo era un nabo de acá hasta la China. Se rodeó de tantas mujeres. Claro, ¿vieron? Y dice, ¿qué hacen las mujeres? Y te chupa la sangre, te chupa la médula. Quiere que le compre, que la ropa, que la picha, que el zapato, que la cartera, que la joyita, cosas por el estilo. Y entonces, ¿qué hizo Salomón? Tiene que mantener a las mujeres. Impuesto. Digamos, grabó sobre el pueblo de Israel impuesto a los pavotes, para poder tener él, maguita. O sea, hay una demanda. Entonces, Jeroboam, encabezando al resto del pueblo de Israel, dice, che, macho, cortala, viejo. Ya no podemos respirar, no podemos comer. Tu viejo nos metió impuestos hasta para rascarnos la nariz. Y mirá el nazo que tenemos. Entonces, ¿qué hace? Y Roboam le dice, dame un momentico que voy a pensar en el asunto. Consulta con los consejeros de su padre y de Salomón y le dijeron, sí, escuchá la voz del pueblo. Consulta con aquellos jóvenes con quienes, sus amigos de infancia, y ¿qué dijeron estos jóvenes? Caña, palazo, hacha, nada. Si dice A, pum, palazo. Si se ve, pum, hachazo. Nada. ¿Sí? El término moderno dice, al enemigo ni justicia, decía el general Perón. Y va y dice, nada. Mi viejo, ¿usted cree que mi viejo le metió los garfios hasta para rascarse la nariz? Ahora sabe que intenta rascarse la nariz y yo le meto los garfios más todavía. Y Jeroboam pega ese grito, Israel, a tu tienda, no tengo nada que ver con
con la casa con la tribu de Judá, con la casa de David, se fueron. Y forman el famoso reino del norte, conformado por 10 tribus, pero no ha habido un solo rey en todo el reino del norte que ha sido fiel a Dios. Y acá encontramos Jeroboam, que estaba, ¿qué cosa? Adorando a Baal. ¿Ok? Entonces el versículo 1 dice, aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Usted sabe que Betel era uno de los centros de adoración. Jeroboam tomó una decisión política más que correcta. El tipo un día dijo, a ver, cortamos el lazo con Judá. Pero ¿qué pasa? El pueblo va a seguir adorando a Jerusalén. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe cuánto va a durar esta revuelta política? Nada. Porque van a ir otra vez a Jerusalén a adorar y van a otra vez y van a volver su corazón hacia ellos. Y mañana nos revienta a nosotros. Entonces este hombre crea su propia religión, Satanás con la humanidad, crea su propia religión y establece 2 centros de adoración. Puso 2 centros de adoración, con su propia religión, con sus sacerdotes. Uno fue puesto en Dan, al norte, el otro fue puesto en Betel, al sur. De manera que los judíos pueden ir, depende si te quedas más cerca uno del otro, o al norte o al sur, pero el punto central es que jamás iban a ir más al sur, hacia Jerusalén. Así que toma una medida políticamente hablando totalmente acertado, ¿okay? Humanamente, políticamente hablando. Entonces estaba Jeroboam en Betel, en uno de los centros de adoración. Dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, o sea, el varón, el profeta que Dios mandó de Judá, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, y esto ocurrió 14 generaciones después, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, sobre ti quemarán huesos de hombres. Fíjese que este profeta dijo, che, mirá, ¿viste lo que ustedes están haciendo? Bueno, a la casa de Judá le van a hacer un rey que se llama Josías, o que se va a llamar, y va a destruir todo lo que ustedes están haciendo. El problema es que Josías nació 14 generaciones después. ¿Y cómo sabemos que se va a cumplir? Porque seguramente 14 generaciones después, todos los que están acá están todos muertos. Y entonces, en el versículo 3 dice, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y fíjese, versículo 5. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Sabe qué significa esto? Que en Deuteronomio 18, cuando Moisés dice, si lo que dice el varón no aconteciere, está hablando de señal que ocurre en el momento, no lo que él dice que va a ocurrir dentro de 1500 años. Este varón le está diciendo, mirá que dentro de 14 generaciones van a nacer un pibe que se llama Josías. La realidad es que dentro de 14 generaciones ninguno estaba, nadie va a poder corroborar si nació realmente un pibe que le van a llamar Josías. Y dice, este Josías va a ser lo que este tipo está diciendo. ¿Se entiende la idea? Entonces, el concepto de la señal del profeta se refiere a esto. El profeta dice, Jehová dijo tal cosa, y esta es la señal. Va a pasar esto. Y es lo que dijo este varón. Jehová dijo que van a hacer la casa de Judá un rey que se llama Josías y va a reventar todo lo que ustedes están haciendo acá. Y de hecho ocurrió eso. Y dice, y esta va a ser señal. Ese altar se va a romper y se va a caer, se va a derramar toda la ceniza. Y de hecho es lo que ocurrió. Por esta razón, y los judíos entendieron bien, o sea, esto no es un invento mío, por esta razón, fíjese, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, en su ministerio, los judíos le demandaban ¿qué cosa? Señales. Es más, cuando Cristo dice, señal no le será dada sino del profeta Jonás, para hablar de su, ¿qué cosa? De su crucifixión, su muerte y su resurrección. Fue después que, si usted lee el contexto, fue después que Cristo estuvo haciendo señales, sanando, haciendo milagros, y los judíos me dicen, queremos ver señales. Así, bueno, no hay señal más que la señal del profeta Jonás. Entonces fíjese que los judíos entendieron perfectamente qué significa cuando dice
que la palabra del profeta debe acontecer, la señal. Fíjese Juan capítulo 3, Nicodemo llega a Cristo y le dice, Rabí, maestro, sabemos que venía de parte de Dios, porque nadie que no venga de parte de Dios, ahí aparecieron ya varios requisitos del profeta, ¿ok? Que tenga que hablar, o sea, la cosa que, Dios, que coloca en su boca, tiene que venir el nombre de Jehová, y señales. Dice, porque nadie que no viene de parte de Dios puede hacer las señales que tú haces. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjese un detalle. Moisés llegó después de el sueño de visión que, entre otros, porque también, Jacob también, pero yo estoy usando usualmente el ejemplo de José, vino el tiempo de la visitación de Dios a Israel. Y lo libera, lo saca de Egipto, lo lleva a Israel, a Palestina, o a Canaán. Y Moisés ya anuncia al próximo evento, a partir después de que yo desaparezca todo lo que Dios no va a hablar más directamente con ustedes, sino a través de los profetas. Y con estas señales, con estos requisitos, ustedes van a reconocer un profeta. Y todo este proceso llega hasta el Nuevo Testamento. Y fíjese, Hebreos capítulo 1. Dice Hebreos 1:1, el que tiene lo puede leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Perdón, 2. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjese un detalle. Tenemos a José, dice, che, Dios lo va a visitar. Y Dios cumple este sueño de visión a través de Moisés. Moisés dice, che, a partir de ahora Dios va a hablar con usted a través de los profetas. Llegó Hebreo 1, Dios dice, a los padres nos habló ¿quién? Los profetas, y ahora a través del Hijo. 3 etapas. La primera etapa con Moisés, la segunda etapa con los profetas y la tercera etapa con Cristo. ¿Se entiende? Fíjese que Hebreos 2:4, alguien que lo lea. No, el 3, del 3 y 4. Escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que llegan, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjese otra vez. Dios confirmando el mensaje de Moisés a través de quiénes. ¿A través de quién? ¿De qué medio? Milagros. Dios aquí hablando de Cristo. ¿Y quiénes son ellos del versículo 4? Aquellos que estuvieron con Cristo y que Cristo le dio le encomendó la misión de qué cosa, de seguir proclamando qué cosa, la salvación. Sí, ¿y de qué forma Dios testificaba juntamente con ellos? Señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Siempre, y de hecho el apóstol Pablo al defender su apostolado, 2 Corintios 12, dice que con todo fue hecho entre vosotros, se manifestó entre vosotros, ¿qué cosa? Los dones, digamos, apostólicos, mediante señales, prodigios y milagros. ¿Ok? Es decir que siempre el Dios utilizó como método para dar, digamos, autoridad al mensajero y al mensaje a través de señales. Pero ¿cuál era el objetivo de dar, digamos, autenticidad? Algo muy simple. Cada etapa significó una nueva revelación. Nosotros tenemos de la palabra de Dios, tenemos las escrituras, para decirlo de una forma, 3 grandes bloques de revelación. Y cada bloque ha sido acompañado inicialmente con señales, prodigios y milagros. Fíjese una cosita, yo le decía recién. ¿Quién escribió el Pentateuco? Es decir, que con Moisés llega la primera revelación
escrita de la palabra de Dios. ¿Ok? Antes no había. Con Moisés llega la primera revelación escrita de Dios. Nos ha dado el famoso Pentateuco. Después de Moisés viene la etapa de los profetas. ¿Quiénes inauguran la etapa de los profetas? Elías y Eliseo. Entre ambos estamos hablando alrededor de cerca de 20 milagros que ellos realizan. Es decir que en la segunda etapa de los profetas lo inaugura Elías y Eliseo. ¿Con qué cosa? Señales, prodigios y milagros. Y ahí nos llega el segundo bloque de revelación, vienen todos los profetas. ¿Se entiende la idea? Con Cristo y los apóstoles se inaugura la tercera y la última etapa de la revelación de Dios para el hombre. Y Hebreo nos dice, Moisés dijo, el Dios de vuestro padre me trajo, me llamó, me escogió para que los saque de Israel. Y con eso Dios trae el primer bloque de revelación de su palabra. Y Moisés dice, mira que después de mí vienen profetas. Y con Eliseo y Eliseo se inaugura la segunda etapa de revelación de Dios y vienen todos los libros proféticos después. Y llega Hebreo y Hebreo dice, a nuestros padres, hablando por supuesto de los judíos, porque este problema era el conflicto de los judíos cristianos en el libro de Hebreos, Dios le dice, el escritor hebreo, a nuestros padres nos habló los profetas, pero los profetas del tiempo nos habló a través del Hijo. Es decir, que con Cristo se desarrolla la tercera y última etapa de revelación de Dios para el hombre. Después de Cristo ya no hay más revelación. ¿Se acuerdan? Le dije, Hebreo 1:2, si el texto, el tiempo de hablar en griego, significa que nos habló a través del Hijo para no volver a hablar más. Es decir, que Hebreo dice claramente que no va a haber más revelación de Dios para el hombre. 3 etapas. Y las 3 etapas tuvo precedido ante la revelación o digamos la introducción de un bloque de revelación de Dios precedido por señales, prodigios y milagros. ¿Se entiende? Tengo la primera etapa que no estaba nada escrito, che, Dios nuestro Dios lo va a visitar. Llegó Moisés, che, después de mí van a venir los profetas. Y llegó un hebreo y dice, sí, bueno, vieron que nos hablan los profetas, bueno, ahora ya no, es a través del Hijo. Y no hay más revelación de Dios. Y si vamos a la vida encontramos que en el proceso de comienzo de una nueva revelación de Dios hacia la humanidad, estuvo precedido por estos señales, prodigios y milagros. ¿Se entiende? Fíjese que el objetivo de Dios, de estos señales, prodigios y milagros, es para dar autenticidad al mensajero y al mensaje que va a traer. Ellos van a ser utilizados por Dios para traer un nuevo bloque de revelación para la humanidad. Este es el objetivo. No es para que, porque la verdad es que por cada persona que Cristo sanaba había miles, millones que seguían enfermos. La verdad es esa. ¿Sí? Por cada persona que, por el hijo de esta mujer que resucitó Elías, había millones que seguían muriéndose y nunca eran resucitados. ¿Se entiende la idea? Fíjese este concepto. Tengo 3 etapas de revelación de Dios, porque como dice, llega al primer bloque de revelación hacia el hombre, comienza la palabra de Dios a ser escrito, ser dejado nosotros por escrito, los profetas vienen una segunda etapa y finalmente Cristo. 3 grandes etapas de revelación de Dios y en cada etapa de revelación precedido por señales, prodigios y milagros. ¿Se entiende el concepto? Porque es el método que Dios utiliza para dar autenticidad al mensaje y al mensajero. Cuando Cristo le dice a los judíos, señal no les será dada sino señal del profeta Jonás, hablando de su propia muerte, sepultura y resurrección, fue una señal que se cumplió al poco tiempo con todos aquellos oyentes vivos. Cristo estaba ya anunciando su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y que iba a resucitar, iba a ser sepultado y iba a resucitar. ¿Para qué cosa? Para dar autenticidad o darnos la seguridad de la victoria sobre la muerte. ¿Ok? Por lo tanto,
todo lo que los apóstoles van a predicar después, y a través de ellos nosotros, es totalmente cierto de parte de Dios. Que hay salvación en Cristo Jesús, hay perdón real en Cristo Jesús de pecado, y hay seguridad de vida eterna verdaderamente en Cristo Jesús. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que hay que decir a esta gente, como ya al principio, léanla y estudien la Biblia. Fíjese que tengo estas tres etapas. Tengo uno que me lleva a Moisés, Moisés me lleva a los profetas me llevan a Cristo. No hay nada más en el medio. El Hebreo dice claramente, los padres, a través de los padres hablan los profetas, y esto posterior a través del Hijo, y Dios no va a hablar más. Con el Hijo se cierra la revelación de Dios para el hombre. Así que no va a haber una cuarta etapa de revelación, de manera que Dios vuelve a traer señales, prodigios y milagros. ¿Se entiende el concepto? ¿Es clara la idea o no? ¿Qué? Digamos, todo lo que es antes de Moisés, cuando Dios, las revelaciones que Dios fue haciéndoles a toda la gente en Génesis, o sea, eso es toda la primera etapa que termina con Moisés. Toda esa primera etapa termina con Moisés. Moisés, a través de Moisés, lo que Dios ya ahora, lo que nos trae, es su palabra, ya no es tradición oral, como fue hasta ese momento. Realmente los judíos vivieron, crecieron, murieron hasta Moisés a través de la tradición oral. La realidad es que lo que ellos contaban a la generación siguiente era lo que ellos escucharon a la generación anterior. No había nada. Vamos a leer Éxodo 19. Fíjense, versículo 3. Pasaron 3 meses que salieron de Egipto y llegaron a Sinaí, al monte Horeb. Versículo 3 dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a casa de Jacob, y anunciarán a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído aquí. ¿Ok? Vuelve a hacer referencia a los milagros. Ahora pues, si diere oído mi voz y guardaréis mi pacto, ¿ok? Otra vez, el pacto. ¿Cuál es este pacto? El pacto sinaítico. Ahora pues, si diere oído mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Fíjate que recién ahora Dios le dice a Israel: ustedes va a ser algo especial para mí. Es aquí donde Israel es constituido pueblo escogido. Antes era descendiente, los hijos de Abraham, de Isaac, Jacob. ¿Ok? Era, digamos, el Dios era el Dios hebreo para ellos. Aquí Dios le dice a Israel: este es mi pacto con vosotros. Van a ser el pueblo especial para mí, el pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los Israel. Y después, acto siguiente, Moisés desciende del monte, se lo dio junto a los ancianos y le cuenta lo que Dios dijo. ¿Y qué dijeron los ancianos? Firmamos el pacto, rubricamos y aceptamos el pacto de Dios. ¿Ok? Se constituye ese pacto mediante el cual Israel pasa a ser el pueblo escogido de Dios, especial por sobre todos los pueblos de la tierra, y aquí donde nace el reino de Israel como un reino de sacerdotes y de gente santa. ¿Ok? Y acto seguido, capítulo 20, Dios ya le da a Moisés las primeras tablas de la ley. ¿Se entiende la idea? Fíjese que lo siguiente. Recién ahora empieza a comenzar Dios a darnos su palabra en forma escrita. Antes no había. Antes era toda tradición oral. Y lamentablemente, fíjese, nosotros teniendo la palabra escrita de Dios, nos mezclamos con el mundo. Imagínense lo que pasaba con Israel si no tenía la palabra escrita de Dios. ¿Se acuerdan? Yo le dije, ¿se acuerdan? Hablaba, entonces, no me digan que Israel no hubo contaminación de los pensamientos de la idolatría y de los egipcios por los judíos. Por eso, ¿se acuerdan? Le dije, era inevitable que la primera etapa de Israel era una etapa de apostasía, porque ellos no estaban viendo la santidad de Dios. Ellos escucharon hablar de Dios
y ahora recién estaba recibiendo la revelación de Dios, y que en el libro de Jueces, que sea un tiempo de apostasía, era cantado que iba a ocurrir. ¿Ok? Ellos estaban comenzando, si se quiere, la vida cristiana, entre comillas, y traía arrastrando con ellos toda la putrefacción del mundo. Y por eso dice en el Nuevo Testamento que lo que aconteció a Israel nos ha sido puesto como ejemplo. ¿Ok? Entonces, comienza aquí la revelación escrita de Dios, la primera etapa, precedido por señales, prodigios y milagros. Y Moisés anuncia la siguiente etapa, va a ser los profetas. Y esta etapa comienza con Elías y Eliseo, precedido por señales, prodigios y milagros. Hebreo nos dice, después de los profetas viene la tercera etapa, por el Hijo. Pero agrega algo, en la última, porque después después el Hijo no habla más, no va a haber más revelación. ¿De qué forma? Precedido por señales, prodigios y milagros. ¿Se entiende la idea? Esta era la función de los milagros y para esto servía. No era para que después andamos canchereando, tengo don de sanidad, no. Esto es una deformación, una herejía, una falsa doctrina. Y es un desconocimiento absoluto de las Escrituras. ¿Se entiende la idea? Estamos acá, nos perdimos. ¿Ok? Fíjese que realmente si uno empieza a analizar los textos y los relacionás, esto es clarísimo. ¿Sí? Esto es clarísimo. Tengo primera etapa donde Dios, utilizando a Moisés, trae por primera vez la revelación de su palabra de forma escrita. El segundo bloque llega con los profetas y trae la revelación de Dios de forma escrita. Fíjese un detalle. ¿Cómo sé yo que Jeremías escribía todo lo que Dios le decía? Exactamente, Dios le dice, se lo quemaron, evidentemente estaba escrito. Entonces Dios le dice, no, quédate tranquilo, pibe, papel, lápiz, te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a revelar. ¿Ok? Entonces, con Eliseo llega a esta segunda etapa de revelación de Dios, por medio de los profetas. Moisés anuncia a los profetas, Hebreo dice, nos habló a los profetas, no hay nada en el medio. Dice, Moisés, profeta y Cristo. Y se acabó la discusión ahí. Hebreo muy claro. Hablando de los padres, los judíos nos hablan a través de los profetas, ahora nos habla a través del Hijo. ¿Se entiende? No hay nada en el medio. Moisés anunció a los profetas y cuando llega Cristo, los profetas. O sea que viene Moisés, profeta y Cristo. No hay otra etapa de intermedia y no hay otra etapa antes de Moisés y no había nada, no va a haber después de Cristo. Y en las tres etapas estuvo precedida, ¿por qué? Por las señales, prodigios y milagros. Es el elemento que Dios utiliza, y esto lo vemos a través de todas las Escrituras, para dar autenticidad al mensaje y al mensajero. Así que Dios nunca dio señales, prodigios y milagros, nunca intervino directamente. Él, digamos, en la historia de la humanidad sobre el hombre haciendo milagros por el solo hecho de hacerlo. Por el solo hecho de decir, la verdad me está aburriendo, ¿qué? Llegué y lo sané el ciego este. O sea, Dios nunca lo hizo de esa manera. Fue siempre, estos grandes bloques de milagros, fue con el objetivo de traernos la revelación. Y Hebreo 1:2, reitero, Dios reveló finalmente, por última vez a través del Hijo, para no volver a hablar más. De manera que lo único que Dios deja para la humanidad es su palabra, la Escritura. Que es nuestra responsabilidad hoy estudiarla y ponerla en práctica. Nada más. No cometamos el error de aceptar la cosa que dice sin revisar. No cometamos el error de no ser realmente crítico, analítico y crítico a la palabra de Dios. Y lo digo por experiencia propia. En los tiempos que comencé a dudar y cuestionar y criticar la palabra de Dios,
fue cuando encontré mayor certeza a la palabra de Dios. Por eso siempre le digo, cuestione todo, que Dios se banca tu cuestionamiento mío y de todo el mundo. ¿Ok? Y cuando empezamos a hacer esto, cuestionar, preguntarnos, formularnos dudas, y empezamos a relacionar las escrituras, vamos a encontrar cosas que seguramente diríamos, en mi vida pensé que iba a encontrar esto. En mi vida pensé que iba a encontrar esto. Pero cuando uno empieza a relacionar esto, dijo Moisés dijo profeta, y llego a Hebreo y dice los profetas, y empiezo a ver, relacionar características. Hebreo 2 me dice que Dios utilizó señales, prodigio, milagro, y que a Cristo le dijo las señales, y encuentro con que, pero con Moisés lo mismo, hizo lo mismo. Y después encuentro con que el que realmente inicia la etapa de los profetas, Elías y Eliseo, Dios hizo lo mismo. Entonces empecé a ver factores comunes. Y te das cuenta que Dios en las 3 etapas hizo lo mismo. Trajo revelación de Él a la humanidad de forma escrita. Y en las 3 etapas hizo exactamente lo mismo. Jesucristo es el que inicia. Por eso Hebreo 1 dice que en los postreros días, en estos días, nos habló a través del Hijo. O sea que lo que precede a la tercera etapa que nos habla a través del Hijo, ¿cuál es? Hebreo 1.1. Los profetas. ¿Se entiende? Entonces, voy hacia Moisés, hacia el Antiguo Testamento, encuentro con que Moisés está diciendo que en esta etapa fui yo que traje revelación de Dios, Dios dando milagros. Pero después Dios va a hablar a través de los profetas. Y encuentro que por esa razón encontramos todos los libros proféticos, por ejemplo. Y después los profetas que anunció precisamente la próxima etapa, la venida de Cristo, el Mesías. Y llegamos al Nuevo Testamento y me dice, sí, es así, Después los profetas nos hablan a través del Hijo. ¿Por qué? Porque ya llegó el cumplimiento de esta profecía, ya llegó el Hijo. Pero no va a haber más revelación de Dios, porque esta etapa se cierra con Cristo. ¿Sí? Porque Moisés anunció a los profetas anunció a Cristo, y Cristo, toda esta tercera etapa comienza y termina con Cristo. Con su primera, segunda venida, o sea, no hay más revelación. Y lo único que queda, el tiempo final, es el puchito de lo que no se cumplió aún, de los pactos de Dios, y de digamos, las promesas de Israel, se va a cumplir en el último tiempo una vez que la iglesia sea arrebatada. ¿Se entiende? Entonces no va a haber más revelación de Dios. O sea, la revelación de Dios para el hombre ha sido completada en lo que nosotros tenemos como la Escritura o la Biblia. Ergo, Dios no va a procurar ya nunca más generar un tiempo especial de señales, prodigios, milagros, porque no va a revelar, vuelve a traernos revelación. ¿Se entiende la idea? Entonces todos estos monigotes que andan rompiendo la paciencia por ahí que tengo, bueno, olvídatelo, eso no es bíblico. Al contrario, es totalmente falsa enseñanza. ¿Ok? Por eso le decía, yo cada vez que uno viene y me dice, Dios me reveló, le digo, ¿vos sos judío, macho? Y hubo quienes me dijeron, no, yo soy judío espiritual. Nada, verso. La Biblia habla de judío, de judío étnico. ¿Ok? Moisés fue claro, como yo. ¿Cómo se llama Pablo fue claro. A los judíos, 1 Corintios 3, en Romanos 3, a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Todos los escritores de la Biblia son claros, que Dios se escogió para escribir las escrituras. Son todos judíos. No hay uno solo gentil. Así que se acabó el tema de la discusión. Ergo, ese profeta es falso. Ergo, si fuera de los tiempos antiguos, había que cascotearlo. Ahora le digo, no lo hagan porque van a terminar en cana. Así que simplemente lo que tienen que hacer es no temerle, desechar todo lo que dice porque no es la palabra de Dios. ¿Se entendió hasta acá el concepto? Listo, terminamos con una palabra de oración del hermano que quiera orar.